Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 6, polígonos regulares, de su libro de texto de matemáticas para noveno grado. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.2 dice calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular. La medida de cada ángulo interno de un polígono regular. Vean que nos están pidiendo que calculemos la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. Y en el inciso B, la medida de cada ángulo interno del pentágono regular. Entonces, la solución dice, tenemos ahí un pentágono, lo voy a marcar ahí, lo voy a colorear para que lo podamos entender más claramente. La solución dice, dos diagonales que parten de un mismo vértice dividen un pentágono regular en tres triángulos. Es decir, si trazamos ahí, miren, una diagonal, y trazamos otra diagonal que parta del mismo vértice. Ahí parten las dos diagonales, miren, entonces nos damos cuenta que el pentágono queda dividido en tres triángulos, y la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos. Recordarán ustedes que todo triángulo, la suma interna de los ángulos de un triángulo, eso lo vimos en unos temas anteriores, la suma de los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Y si tenemos tres triángulos, entonces tendríamos 180 por 3, es lo que planteamos acá, ¿ve? 180 por 3. Y 180 por 3 es 540. Eso indica entonces que para el inciso A, la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular va a dar 540 grados. Acuérdense ustedes que eh, el, el ángulo o los ángulos internos del pentágono es todo ese, ¿ve? Y todo este, y todo este, y todo y todo este, ¿va? Entonces, ¿y qué ocurre? Que al sumar, como este se parte aquí, entonces este más hacen la medida de los ángulos del triángulo este, ¿va? Entonces, y lo mismo va a ocurrir con el otro. Entonces, por lo tanto, al hacer la suma de los ángulos internos de los tres triángulos, entonces tenemos la suma de los ángulos internos de todo el pentágono. 180 por 3, entonces, como son tres triángulos y la suma interna de todo triángulo es 180, entonces 180 por 3, y eso es 540. 540 es la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. Ahora nos dice el inciso B, la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular, como son 5 ángulos los que tiene el pentágono, entonces, como son 5 ángulos, entonces 540 lo dividimos entre 5. Como cada ángulo interno dice mide lo mismo, porque es un polígono regular, entonces acuérdense que los lados y los ángulos de un polígono regular miden lo mismo. Entonces, y el pentágono tiene 5 ángulos internos, se va a dar entonces que 540 entre 5 es 108. La respuesta entonces, cada ángulo interno del pentágono va a medir 108 grados. Ahí tenemos
el apunte por si se nos había olvidado. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y la suma total, dice, de los ángulos internos de un polígono que tiene n lados, se calcula con la fórmula 180 por n menos 2. Miren que aquí nos está dando una fórmula, ¿ves? Un polígono, dice, la suma total de los ángulos internos de un polígono que tiene n lados, en este caso, ¿cuántos lados tiene este polígono? Como es un pentágono, tiene 5 lados, entonces n es igual a 5. Entonces, si yo digo que n es igual a 5, entonces 5 menos 2 es 3. Y 3 por 180, miren, o 180 por 3 es lo que planteamos acá, ¿ve? Entonces, esa fórmula nos va a servir para calcular la suma de los ángulos, o sea, la suma total de los ángulos internos de un polígono que tenga n lados. Es decir, no importa la cantidad de lados, n va a ser el número de lados. El número de lados. Bueno, continuamos ahí. Tenemos ahora los siguientes ejercicios. Ejercicio 1.2, utilizando la estrategia del ejemplo 1.2, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un octágono regular. Y, inciso B, la medida de cada ángulo interno de un octágono regular. Ese es el ejercicio 1.2 y el ejercicio 1.3 nos dice que completemos la siguiente tabla. Tenemos unos polígonos regulares. El primero es de 3 lados, el segundo es de 4, el otro es de 5, el otro es de 6. Entonces, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? Y la del pentágono, que ya la habíamos calculado allá, ya tenemos anotado ahí, miren. Entonces, ya vimos ahí en los ejemplos anteriores cómo calcularlo. Podemos usar la estrategia que utilizamos en el ejemplo anterior, trazando las diagonales o aplicando la fórmula que aparecía ahí en el apunte, donde nos dice que 180 por n menos 2. Entonces, podemos usar también esa fórmula, ¿ves? Podemos usar, regresamos aquí, 180 por n menos 2. Bueno, lo dejamos ahí. Esa es la tarea entonces. Lo vamos a dejar hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.